Y en Apuntes de Viaje está ya con nosotros Claudia Marcuchetti. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Muy bien, bien lo decías, podemos irnos a Acapulco por un millón de razones diferentes, porque la verdad es increíble ir a Acapulco, pero este día yo sugiero que descubramos una nueva parte de Acapulco que muchos no conocíamos, y es que ahí se iniciaron prácticamente las relaciones bilaterales entre Japón y México. Fíjese que ocurrió un incidente curiosísimo, más bien trágico, porque murieron algunas personas, por fortuna no tantas. Eran 376 tripulantes a bordo de la nao de China, famosa, que salía de Acapulco hacia Manila y de regreso, y pasa por Japón. Y resulta que frente a las costas de Japón, muy cerca de Tokio, prácticamente se hundió la nave, hubo un naufragio, había muy mal tiempo, 376 personas, de los cuales se salvaron 317, gracias a los japoneses que los ayudaron, les dieron incluso, estuvieron ahí casi un año y les dieron incluso un nuevo barco para poderse regresar. A partir de ese momento, digamos, el virrey, en ese entonces estábamos gobernados por el virrey, y bueno, pues la Nueva España y Japón iniciaron las relaciones, pero lo más curioso es que unos años después de este evento vino una misión, la misión Hasekura, que es famosa, acaba de cumplir 400 años de este hecho, y ha habido varios eventos en Acapulco. Ahorita platicaremos un poco de ellos, porque claro, podemos ir a La Quebrada, pero también podemos ir a la Universidad Americana, donde hay una exposición sobre Japón. Fíjese nada más ahora sí que hay, porque por cierto, Acapulco, además de este evento, tiene hermandad con dos ciudades japonesas que son Sendai y Onjuku. Entonces, ahí mismo, en este marco de la hermandad entre estas dos ciudades y Acapulco, está esta exposición donde podemos aprender japonés, origami, a cocinar platillos. ¿Está siempre o está ahorita No, temporal? está nada más ahorita. Se inauguró en julio, justamente de 2018, por esta ocasión. Y bueno, eso no lo sé. Pero vayan ya. Vayan este fin de semana, no vaya a ser. No, fíjate, la verdad es que hay muchos eventos, muchas cosas que ver. Pero lo del virrey, ¿qué? Me quedé ahí. Bueno, te cuento. Ya estábamos en qué vamos a hacer este fin Porque de les semana. gustan las historias, ¿verdad? Bueno, fíjense que a partir de ese momento, a partir de ese gran evento que realmente impulsó las relaciones, se dieron cuenta que había muchísimo que hacer. Sin embargo, en larga historia de 400 y tantos años, hubo altas y bajas, porque Japón, tienen que recordar, cerró su comercio y se cerró hacia adentro, prácticamente ya no aceptaba el exterior, y pues concluyó las relaciones con Europa, con casi todo el mundo por muchos años. Después volvieron a abrir sus puertas y volvieron a iniciar relaciones con nosotros. Por ahí también hubo cuestiones religiosas, porque los jesuitas querían, evangelizar los japoneses, que por supuesto pues tienen su religión y no querían saber de esto, pero bueno, también hubo desencuentros en ese sentido, pero en esta larga ida y venida pues hay cosas muy positivas. Por ejemplo, desde 1854 más o menos en adelante se volvió a iniciar el comercio, se volvió a iniciar, incluso hay muchos japoneses viviendo en Acapulco y en Morelos, en todo el corredor hacia la Ciudad de México, porque justo se quedaron a partir de ese momento que llegaron a México. Fíjate que algo así como 30 y tantos samuráis, que eran 60 samuráis, perdón, y 130 comerciantes en esta misión Hasekura. Por cierto, Hasekura sí se convirtió al catolicismo, dato curioso. Y bueno, hay una plaza en la mera costera de Acapulco, que es la Plaza México-Japón. Y hay una asociación en la costera. Yo la verdad no la conocía, me vine enterando ya tenemos ahora. tarea, chicos. Así que además del fuerte de San Diego y además de muchas maravillas de Acapulco, también podemos ir, ahí tenemos la Casa de los Cuatro Vientos de Diego Rivera, pero la verdad es que podemos ir a descubrir algo nuevo que no sabíamos. Hay mucho más que hacer en Acapulco que solamente la playita, ¿no? Siempre. Acapulco es una gran ciudad con mucho que ofrecer, por supuesto, pues todas las cuestiones acuáticas, los niños, la diversión, pero también esta parte cultural. Y la comida, bueno, ya saben, lo de siempre. Ahora también hay varios restaurantes japoneses, por cierto, hay como 10. Y bueno, también yo creo que se fusionaron a raíz de esta llegada de estas 200 personas, que además muchos se quedaron, ¿no? Procrearon. Exacto. Oigan, en México hay una comunidad fuerte, los cacahuates japoneses, acuérdense, y bueno, muchas otras cosas. También hay un colegio japonés donde tanto hijos de japoneses como mexicanos pueden asistir, aprender el idioma, aprender la cultura, aprender incluso la pintura. Esto del manga, que ahora está tan de moda, pues bueno, yo tengo una hija de una amiga mía que estudió en el liceo japonés nada más por su pasión por el manga. Entonces, pues hay que
celebrar en estas fechas esta relación, sobre todo que inició en Acapulco. Un puente comercial. Y descubrir que un puente comercial que existía desde mucho, pero que inició ahora con Japón. Más bien, se reiteró con Japón en la modernidad y creo que hay que festejarlo y hay que ir a Acapulco a ver esta plaza de Japón. Claro Muy bien, que sí, gracias, vamos a Claudia. aprovechar y ya no nomás nos vamos un fin de semana, como decía Andrés, nos vamos ahí unos 15 días para aprovechar la playita y además aprovechar todo el nivel cultural que tiene Acapulco. Claudia Marcuchetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Que tengas como excelente siempre. día. A todos.